Radio Mensajeros de Esperanza, juventud con propósito. Y cierto, y las fuerzas de la juventud, el Señor se las arregla para prolongárnoslas por la eternidad. Amén. Amén. Bueno, que se congele todo menos la lengua, porque de paso pues es una noche fría como todas las noches capitalinas, pero ustedes ya están acostumbrados, yo no. Yo voy a retomar esa costumbre esta semana. Bien, quiero que empecemos el tema de esta noche recordando el título. Los que tengan su agendita a la mano es esta que recibieron, y si quizás sobran algunas agendas, qué bueno sería a nuestros amigos hacerles llegar un temario. Quisiera saber qué amigos nos visitan esta noche por primera vez durante este ciclo de conferencias. ¿Alguien vino por primera vez? Levante su mano. Ok, hay una pareja y dos amigos. Esos dos amigos jóvenes fueron invitados por Liliana. Liliana, felicitaciones. Qué bueno que Liliana cumplió su misión, ¿no? Y qué rico que esa misión la sigas cumpliendo cada noche, Liliana. Y esta pareja linda de amigos fue invitado por la hermana Esmeralda, ¿verdad? También felicitaciones a Esmeralda y también a ustedes por haber aceptado esa invitación. Y bueno, vamos entonces ahora sí a retomar el tema de esta noche. Domingo. ¿Qué? ¿Tienen allí en sus manos el título? ¿O soy yo el único? A ver, quedó una agenda allí. Ok, una fe que hace ¿qué cosa? Una fe que ve lo invisible. Hoy vamos a aprender acerca de esa fe que ve lo invisible. Parece una contradicción, porque lo invisible no se puede ver, por eso es invisible, pero con la fe se ven cosas invisibles y esta noche vamos a aprender cómo. Y antes de empezar este tema del día domingo, yo quisiera, por amor quizás a los que no estuvieron ayer, ¿quién no pudo venir ayer y vino hoy por primera vez a este ciclo de conferencias? Tú vienes por primera vez. ¿Quién más no pudo estar ayer? Ustedes dos. Por amor a quienes no vinieron ayer, hagamos un repaso entre todos de lo que significó el tema de anoche, el tema de ayer. El secreto para que se hagan realidad los ¿qué? Los deseos del corazón o los sueños, los anhelos. ¿Y cuál es el secreto para hacer realidad los deseos de tu corazón según Salmo 37:4? ¿Cuál es? Bueno, esa es otra forma de decirlo, poner a Dios como primero en todo, pero según la Biblia es deleitarse en el Señor, deleitarse en Jehová, que finalmente con el estudio que hicimos es justamente eso que acabas de decir tú. ¿Cómo es tu nombre? Cristian, así tal cual como lo dijiste, Cristian. Poner a Dios como el primero en mi pensamiento, ¿verdad? Porque es fácil decir, hay que poner a Dios en primer lugar. De hecho, el catecismo nos enseñó amar a Dios sobre todas las cosas. Y suena muy bonito, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y la forma más rápida y más concreta para poner a Dios en primer lugar es que Él ocupe el primer lugar de tu pensamiento. Y nosotros tenemos el poder de decidir qué pensar. Nosotros tenemos la voluntad para organizar nuestros pensamientos. Y cuando tú haces de Dios un participante de tus pensamientos, o mejor, cuando tú compartes tus pensamientos con Dios y interactúas con Él, hablas con Él, pones a funcionar la combinación entre la fe y la oración y oras con ese poquito de fe que tengas, a partir de ese momento Dios empieza a ocupar el primer lugar en tu vida. Entonces todo arranca ¿en dónde? En el pensamiento, que en el lenguaje bíblico también es llamado el corazón. Por eso Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios, dame, hijo mío, tu corazón. Pero en realidad lo que la Biblia está intentando decirnos es que le demos a Dios nuestro
pensamientos, nuestra mente. Cuando tú le dices a la persona amada, te amo con todo mi corazón, no le estás diciendo literalmente que es con el órgano, el músculo que bombea sangre, porque ese no siente, pues más que bombear sangre. Es una forma poética, ¿cierto? O simbólica de decir, te amo con toda mi mente, mis pensamientos. Y si hay alguien digno de ser amado con todo el pensamiento, ese es Dios. Y si tú logras hacer eso, todos los deseos de tu corazón se van a cumplir. Amén. ¿Ustedes creen que hay un deseo que Dios puede concederles si ustedes lo ponen a Él en el primer lugar de su pensamiento? ¿Sí o no? Amén. Qué bien. Ese fue el tema de anoche. Así que volvimos a predicar el sermón de anoche en 3-4 minutos. Esta noche vamos a profundizar un poquito el concepto bíblico y cristiano de andar con Dios, de andar con Dios, de caminar con Dios. Porque yo soy un convencido, mis queridos, que las cosas más sencillas de la Biblia son las más importantes. Y las cosas más difíciles y complejas de la Biblia son las que, bueno, no es que no sean importantes, pero tienen un nivel menor de importancia. Y yo ayer ponía un ejemplo, ¿no? Esta semana podríamos estar hablando de profecía. ¿A cuántos les llamaría la atención la profecía de Apocalipsis? Me imagino que a todos. Y hay muchos misterios escondidos detrás de las profecías de Apocalipsis, y en medio de tantas catástrofes y tanta convulsión mundial, más de uno quisiera estar al tanto de las profecías. Pero a mi manera de ver y en lo poco que he aprendido a conocer a Dios, es necesario tener un conocimiento de la profecía bíblica, pero es más necesario aprender a conocer a Dios. Es más necesario aprender a caminar con Dios. Porque tú puedes saberte las profecías de principio a fin, pero si no aprendiste a caminar con Dios, no vas a ser heredero del reino de los cielos. Y hay gente que domina los misterios de la Biblia al derecho y al revés, y no necesariamente por eso están en una comunión real con Dios. Entonces, por eso yo soy un convencido, y no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo, soy un convencido de que lo más simple de la Biblia es lo más ¿qué? Importante. Y a veces cuando hablamos de la comunión con Dios, de caminar con Dios, de andar de la mano con Dios, decimos, ay, pero ese tema yo ya lo había escuchado. Ay, pero esas frases yo ya las he escuchado, otra vez lo mismo. Pues yo quisiera, sí, predicar otra vez de lo mismo, porque me parece que esta noche tenemos que asegurarnos de que entendemos cómo caminar con Dios. Y voy a preguntarles, para ir al primer versículo de esta noche, ¿cuántos de ustedes realmente están interesados en aprender a caminar con Dios? ¿Cuántos no están interesados y mejor cambiamos el tema? Está bien. No están interesados. Bueno, nos hiciste reír, menos mal. Nos despertaste. Estamos interesados, ¿verdad que sí? Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que aprendió a caminar con Dios, y las consecuencias de haber llegado en su vida al nivel de caminar con Dios, y cuando decimos caminar, caminar es un verbo activo, ¿verdad? Es decir, es un verbo que implica una ¿qué? Una acción. Caminar es tomar la iniciativa de dar pasos, y si es con Dios, pues es junto a Dios.
Así que cuando hablamos de caminar con Dios no estamos hablando de un eufemismo o de una simbología, estamos hablando de un acto real. ¿De acuerdo? Caminar con Dios es un acto ¿qué? Real, porque tenemos un problema en la manera como entendemos a Dios. Y no sé si la tradición o la cultura en la que nacimos nos enseñó que Dios es un ser que está sentado en su trono en algún rincón del universo, al que tú no tienes acceso y al que quizás tú le haces plegarias, le oras o le rezas, como nos enseñó la tradición, y a veces siente uno que sus oraciones no pasan ¿de dónde? Del techo. Y uno dice, no, yo definitivamente no soy digno de que Dios me escuche, mis oraciones no llegan hasta allá. Y resulta que tenemos la idea de un Dios allá, lejano, distante, en un estado de santidad al cual yo no puedo entrar. Y la Biblia nos va a enseñar esta noche que ese no es el Dios que tú tienes, ese no es el Dios que está al alcance tuyo, y esa no es la manera como Dios quiere que le conozcas. Dios tiene el interés de manifestarse de una manera personal, real y cercana a ti. Entonces, con esto en mente, con esta idea de caminar con Dios, vamos a ir a ver el ejemplo de Enoc y por qué él aprendió a caminar con Dios y cuáles fueron las consecuencias, ¿no? ¿Qué le pasó a Enoc por haberse atrevido a caminar con Dios? Vayan conmigo al libro de Génesis en sus Biblias. Si alguien necesita Biblia, nomás por favor levante la mano para hacerle llegar una Biblia. ¿Algún amigo no trajo Biblia? Le podemos prestar una. ¿Todos tienen Biblia? Sí, bueno. Importante leer la Biblia. Yo no voy a usar mucho el videobin porque hay más Biblias si alguien necesita, porque me parece que hay un poder especial cuando uno lee directamente la Biblia. Hay un efecto espiritual distinto cuando vamos directo a las páginas de una Biblia y comemos directamente Biblia. ¿Listo? Aquí, Biblia, por favor, para acá. Gracias. Génesis 5. ¿Listo? Primer libro de la Biblia, capítulo 5, versículo 21. 5:21. Vamos a ir todos a ese pasaje de Génesis. ¿Listo? Habla de Enoc y dice así de Enoc, dicho sea de paso, Enoc es de esos personajes bíblicos con la biografía más corta. Es un personaje del cual apenas se habla 5 versículos, pero con esos 5 nos dice demasiado. Cuando Enoc tenía, a ver si van conmigo, tenía ¿cuántos años? 65, nació su hijo Matusalén. Ustedes recuerdan a Matusalén porque es el personaje bíblico que más años vivió. Casi 1000, casi un milenio vivió Matusalén. Y fue hijo de Enoc, pero aquí nos habla de Enoc. Y entonces dice, después que nació Matusalén, Enoc, ¿qué verbo activo se usa ahí? Enoc, ¿qué? Anduvo, ¿verdad? Anduvo con Dios, ¿cuántos años? 300 años. Y tuvo otros hijos e hijas. A mí me llama la atención que Enoc maduró su relación con Dios hasta los 65 años. Porque miren cuánto le costó a Enoc aprender a caminar con Dios.
¿Cuántos años le costó entender cómo se camina con Dios? ¿Cuántos años? 65. Y quizás se demoró más de lo que tú te vas a demorar en aprender a caminar. Porque no, pues aprendió solo, quizás no había una Biblia tan completa en las manos de Enoc como la que tenemos hoy en día. La manera como se transmitía la verdad de padres a hijos era a través de la transmisión verbal. No existía no existía un libro como el que tenemos hoy en día que llamamos Biblia, sino que los padres transmitían verbalmente el conocimiento de Dios ¿a quiénes? A sus hijos. Hoy tenemos muchas más ventajas. Hoy tenemos una Biblia muy completa y hasta llevamos la Biblia hoy en día en el bolsillo porque la tenemos ¿en dónde? En los celulares. Aunque irónicamente, entre más cerca la Biblia, menos la leemos. Pero Enoc se demoró 65 años y a sus 65 años aprendió a caminar con Dios. Aprender a caminar con Dios requiere un tiempo. Y a los 65 años Enoc se dio cuenta, 65 años para una persona que vivía siglos, quizás sea el equivalente de unos 15 años para nosotros que vivimos menos de un siglo, ¿verdad? Podemos hacer ahí un cálculo a ojo. O sea que no, a pesar de que tenía 65, estaba ¿qué? Joven. Pero lo que estoy tratando de decirles, mis queridos, es que caminar con Dios requiere tiempo. Y requiere tiempo porque lastimosamente nos demoramos demasiado en la vida para entender que la felicidad, que la paz, que la plenitud en esta vida se consigue cuanto más cerca de Dios puedas estar. Pero a nosotros el mundo nos dice que la juventud es una edad para disfrutar, para probar, para conocer, para gozar, y cuanto más lejos estés de Dios mejor, porque más cosas vas a experimentar, vas a conocer. Y los que ya han vivido un poquito más que otros saben que después de haber ido a todas esas fuentes vacías, se llega a la conclusión de que allí no estaba la felicidad, que allí no había paz, que allí no había plenitud. Y a nosotros nos cuesta un poquito y a veces tenemos que golpearnos contra situaciones y a veces tenemos que sufrir decepciones y a veces tenemos que llorar y caer en los abismos en los que este mundo nos suele llevar para entender que el verdadero sentido de esta vida es caminar al lado de Dios, que todo lo demás está vacío si no está Dios a mi lado dándole sentido a mi vida y rumbo a mi vida, que es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo, ¿verdad? Así que quizás en este momento de tu vida o llevas algún tiempo intentando caminar con Dios o estás caminando con Dios o vas a empezar a caminar con Dios. Y dice la Biblia que no 300 años experimentó la actividad de caminar con Dios. Y el versículo siguiente dice, y Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. Me llama la atención ese desenlace, ¿verdad? Cortico, al punto. Caminó Enoc 300 años y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Pero tratemos de ilustrar un poquito más esos dos versículos tan corticos. Un tradicional libro judío muy antiguo narra la experiencia de Enoc. Estamos hablando de un libro antes de Cristo.
Y es un libro de la tradición judía, pero algo de cercanía con la realidad de Enoc tiene que tener. Y este libro narra la experiencia de Enoc de esta forma. Dice que Enoc, después de que aprendió a caminar con Dios, acostumbraba literalmente todos los días dedicar un tiempo de su día a caminar con Dios. Como quien tiene un amigo y sale a hacer ejercicio con el amigo. Yo creo que ustedes han experimentado eso de salir a caminar con un amigo. Cuando tú caminas con alguien lado a lado es inevitable, ¿qué cosa? Hablar. Sí, uno no camina en silencio, a menos de que esté caminando con la suegra de pronto, pero de lo contrario se interactúa, ¿verdad? No, es un chiste flojo, no me hagan caso. Pero si tú estás andando con alguien, conversas. El acto de caminar es propicio para eso, para entablar una conversación. Y Enoc hacía eso todos los días. Se levantaba como de costumbre temprano, se iba a su trabajo, a sus labores de campo, me imagino yo, vivía en el campo. Y entonces Enoc, una vez que terminaba su jornada y sus tareas del día, conectaba su fe en oración con Dios y decía: Señor, estoy libre, es tiempo ya de ir a caminar. Y se iba por un sendero que acostumbraba, y caminaba, y daba pasos, y caminaba, pero el acto de caminar era quizás la excusa para poder conversar. Es decir, Enoc conversaba con Dios, hablaba con Dios. Y para los que quizás no saben orar, aunque todos sabemos orar, porque siempre hemos orado, pero alguien dirá: pastor, pero es que yo no sé orar. Bueno, orar es algo muy simple. Orar es el acto de abrir tu corazón a Dios como a un amigo. Miren qué definición tan linda de oración, no es mía. Orar es el acto de abrir tu corazón a Dios como a un amigo. Digan ustedes qué es orar. Orar es abrir tu corazón a Dios como a un amigo. Así que si te antojas de orar después de que termine esta conferencia, llegas a tu casa, ábrele tu corazón a Dios como si estuvieses hablando con un amigo. Deja los rezos a un lado, las repeticiones a un lado, y dile a Dios lo que realmente sientes y lo que realmente piensas. Porque nosotros somos muy fariseos con la oración. O sea, fariseos, estoy diciendo hipócritas. Resulta que tuviste un día de esos días que te levantas con el pie izquierdo y peleas con tu cónyuge o con algún familiar, y sales a la calle y está lloviendo y un carro te moja, y llegas al trabajo y el jefe te regaña, y el almuerzo frío, y entonces peleas y por ahí de pronto te machucas o te pegas con una piedra y se te sale una palabrota, y llegas a la casa bravo, estresado, y terminas también peleando de noche con la mujer o con el esposo, con la suegra, lo que sea. Y te acuestas, y antes de acostarte dices: ay, ¿verdad que hay que orar? Y entonces cuando vas a orar dices: Señor, gracias por este maravilloso día que me diste, por la vida, por la salud, en el nombre de Jesús, amén, y se acuesta uno. ¿Eso realmente fue orar? No. Porque si orar es abrirle el corazón a Dios como a un amigo, eso no fue orar. Eso fue un formalismo, fue una fachada, fue un fariseísmo. Que yo no puedo decirle a Dios: gracias por este maravilloso día que me diste, cuando yo sé que no fue un día maravilloso, que fue un día cargado de estrés, de problemas, de ansiedades. Entonces, si lo que yo quiero es orar, ¿qué es lo que le voy a contar a Dios? No le voy a mentir, de hecho no puedo mentirle, le voy a decir lo que realmente me pasó. Y tú puedes decir: ah, pero Dios lo sabe, Dios sabe todo. Sí, Dios sabe todo, pero Dios elige escucharte. Porque Él quiere ser tu amigo. Así que por un momento Dios deja a un lado su omnisapiencia y dice: me voy a concentrar en ti como si fueses lo único en este planeta. Porque Dios fija los ojos en ti, hay una promesa bíblica.
Entonces háblale a Dios como a un amigo. Y el día que llegues a la casa y no quieras orar, estés tan cansado que no te dan ganas de orar, dile eso a Dios. Señor, qué pena contigo, pero hoy no quiero orar. Pero no le digas a Dios, Señor, gracias por lo maravilloso que eres, cuando por dentro no sientes eso. ¿Estamos o no estamos? Sí estamos. Por eso es que no disfrutamos a veces del poder de la oración, por eso es que no caminamos con Dios, porque a Dios se le habla como le hablas a un amigo, y eso hacía Enoc. Salía con el Señor, caminaba a su lado, y si le iba a contar algo, pues le contaba la verdad, la realidad de lo que vivía. Estar en comunión con Dios es eso, hermanos. Por ahí hay un libro que se llama El Camino a Cristo, que dice así: para estar en comunión con Dios es indispensable hablarle acerca de nuestra vida real. Estar en comunión con Dios no es ir a la iglesia, no es cantar, no es estudiar una lección, no. Estar en comunión con Dios es contarle a Él la realidad de tu vida. Eso es tener comunión con Dios. Amén. Y todos los días Enoc salía a contarle a Dios la realidad de su vida. Y todos los días Enoc volvía habiendo escuchado los consejos de Dios. Ese es el privilegio de aquel que le abre el corazón a Dios. Tú sacas lo que hay en tu corazón y Dios introduce lo que proviene de Él, su paz, su consejo, su dirección. Eso hace Dios. Y cada día Enoc hacía lo mismo, ¿no? Salía de su trabajo, caminaba con Dios, el sol se ocultaba, se ponía, y cuando el sol empezaba a ocultarse, Enoc decía: Señor, hemos ya caminado mucho, devolvámonos porque ya empieza a oscurecer. Pero un día Enoc sintió que habían muchas cosas ese día que poner en manos de Dios. Tenía su corazón repleto de cosas que contarle a su amigo, a su compañero de caminatas. Y ese día Enoc procuró desocuparse más rápido que de costumbre. Ese día Enoc aligeró sus oficios, sus labores, terminó más temprano, le sirvieron el almuerzo y dijo: no, guárdenme en ese almuerzo porque tengo algo más importante que hacer. Y dijo: voy a ir a caminar con Dios. Señor, como acostumbramos, vamos a caminar porque tengo mucho que decirte hoy. Y quizás ese día Enoc se tomó de la mano del Señor y empezó a caminar por el mismo sendero. Y caminaron, y yo no sé si ustedes han experimentado que cuando uno camina con alguien y se concentra en una conversación, uno pierde la noción de la distancia, ¿verdad? Y del tiempo. Y tú puedes caminar kilómetros enteros sin cansarte porque tu mente está concentrada ¿en qué? En una conversación. Pero si caminas solo, quizás te vas a cansar muy rápido y pierde la noción del tiempo. Y Enoc ese día caminó mucho más de lo que antes había caminado, y cuando el sol empezó a ocultarse, Enoc dijo: Señor, gracias, hemos caminado demasiado hoy, gracias por haberme atendido y escuchado, gracias por haberme explicado lo que no entendía, pero ya es hora de devolvernos, ya oscurece. Y ese día escuchó Enoc una voz celestial que le dijo: no, Enoc, hoy hemos caminado tanto juntos que estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Hoy tú te vas conmigo. Y desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Biblia. ¿Sabes? El gran anhelo que tenemos todos en esta vida y la razón por la cual venimos a una iglesia y buscamos a Dios es porque algún día queremos desaparecer de este mundo y vivir en un mundo mejor. Amén. Es porque un día queremos volver a ese paraíso que el Señor creó originalmente para nosotros. Volver a ese mundo donde todo es perfecto, donde no hay dolor, muerte, llanto, enfermedad, decepciones, amarguras. Y llegar a ese lugar junto con nuestros amados. Yo les quiero decir algo: nadie va a entrar en ese reino
a menos que aprenda a caminar con Dios. Porque la condición, la única condición que Dios te pone para que recibas la herencia eterna que Él ha preparado, es que te atrevas a tener comunión con Él, te atrevas a ser amigo de Él. Los que estuvieron el sábado en la mañana entendimos todos con la ayuda de la Biblia que si tú quieres que tu vida cambie, que si tú quieres lograr una transformación en tu forma de ser, en tu forma de vivir, de comer, de vestir, de pensar, vuélvete amigo de Dios. Y Dios hará que las buenas obras surjan en tu vida como un fruto, como un árbol que produce fruto. Ahora, hay una serie de versículos que vamos a leer para terminar, que nos dan un poquito más de luz acerca de lo fácil que es caminar con Dios. Lo fácil que es hacer lo que Enoc hacía. Y yo pregunto, ¿a ustedes les interesaría realmente aprender cómo caminar con Dios? ¿Cuántos desearían eso? Amén. Entonces continuamos, ¿verdad? Que son las 7. Vamos a continuar 20 minutos más. Vayan conmigo al libro de Salmos. Y vamos a leer varios salmos de una forma rápida. Salmo 16. Salmos, muy facilito de encontrar. Miren lo que dice el Salmo 16 en el versículo 8. Si es posible tener un poco de agua, apreciaría. Gracias, hermano. 16:8. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. En otras versiones dice, no tropezaré. ¿A qué lugar de su alcance ubicaba el salmista a Dios? ¿A qué mano? A su mano derecha, ¿verdad? Ahí está clarito. Está a mi diestra. La diestra es la mano derecha. El salmista, que en este caso es David, había entendido que Dios puede estar al alcance de la mano derecha. Aquí la gran mayoría, el 99% son diestros, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son diestros? Levanten su diestra. ¿Cuántos son diestros pero con la otra? ¿Cuántos son zurdos? Muy bien. Es la misma diestra, solo que se confundieron los cables, pero es la misma. La diestra es la mano con la que más fuerza desarrollamos, es la mano con la que agarramos las cosas importantes, es la mano con la que nos cepillamos, con la que abrimos las puertas, es la mano que más utilizamos, la diestra. Cuando tú caminas con un hijo pequeño, ¿con qué mano lo coges? Con tu diestra, porque sabes que es la mano que más va a reaccionar ante los peligros y ante las eventualidades. Y el salmista dice, el Señor está a mi diestra, precisamente porque David estaba muy interesado en agarrar firmemente a Dios. Gracias, hermano. ¿Interesado en qué? En sostenerse firmemente en Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿será posible que un ser humano pecador como tú y como yo pueda agarrar la mano de Dios? ¿Eso existe? ¿O es una manera poética de decirlo? Vamos a avanzar. Otro salmo, ahora el 73. Rapidito. Miren otra idea que aparece en el Salmo 73, el versículo 23. 73, 23. ¿Están conmigo?
con todo siempre estuve contigo, me sostuviste por mi mano derecha. Otra vez aparece, ¿qué mano? La derecha, pero ¿la derecha de quién? No, esta no es la derecha de Dios, la derecha del ser humano, la derecha del salmista. Y si tú te metes en ese salmo, pues es tu derecha, tu diestra. Me sostuviste por mi mano derecha, es decir, Dios te quiere tomar de tu derecha. Un salmo más, 121, sigamos avanzando. Ahora el versículo 5 del Salmo 121. Estamos intentando aprender a caminar de la mano con Dios. Y ya vamos 2 versículos y ahora 3 versículos que nos dicen que la mano que hay que usar para andar con Dios es la mano diestra. En el caso de los derechos, la derecha. En el caso de los zurdos, la otra diestra. El 121.5 dice, el Señor es tu guardián, es tu sombra. Otra vez aparece la mano derecha y dice el Señor te cuida, te guarda y está al alcance de tu mano derecha. ¿Qué tan lejos está Dios de ti? ¿Al otro lado de la constelación de Orión? No. ¿Qué tan lejos está Dios de ti? La distancia de tu mano derecha, ahí está Dios. ¿Qué tan difícil es aferrarse de Dios? Basta con estirar la mano, porque dice, Él es tu sombra a tu mano derecha. Levanta tu mano derecha o tu diestra, ponla adelante y apriétala. Así de lejos está Dios. Amén. ¿Parece lindo eso o no? Lindo eso. Pero yo sé que hasta el momento ustedes dicen, ay pastor, parece usted que estuviera hablando con niños. Usted no está hablando con niños, pastor. Esa manera de hablar es típica de niños. Porque en algún lugar de nuestra mente nos parece que es una manera bíblica de decir, pero que eso de que Dios esté al alcance de mi mano, eso no es como tan cierto. Empezando porque yo a Dios no lo puedo ver, ni lo puedo ¿qué? Tocar. Pero esta noche dijimos que hay una clase de fe capaz de ver lo ¿qué? Lo invisible. Por eso se llama así el título, el tema. Ahora, ya nos quedó claro que Dios está al alcance de nuestra mano derecha, pero vamos ahora a preguntarle a la Biblia, ¿qué mano es la que usa Dios para andar contigo? ¿Qué mano es la que usa Dios? Entonces vamos a revisar los otros cuantos salmos. Salmo 20, devuélvanse por favor. Salmo 20, versículo 6. Salmo 26. 20, versículo 6. Léelo conmigo. Ahora veo que el Señor guarda a su ungido. Le responde desde su santo cielo con la fuerza salvadora de su diestra. Dice aquí la Biblia que el Señor le responde a los que claman con la fuerza de su diestra. El Señor también es diestro, su derecha. Un versículo más, Salmo 63. Salmo 63. Versículo 8. Qué lindo suenan sus Biblias, hermanos. Traigan esa Biblia todas las noches. Mi vida, 63:8, está apegada a ti, y tu diestra me sostiene o me ha sostenido. ¿Con qué mano sostiene Dios tu vida? Con su diestra. Así que ya tenemos aquí 2 conclusiones bíblicas. Tú tienes a Dios al alcance de tu derecha. Tú puedes tomarte de Dios con tu diestra. El Señor te sujeta de tu diestra, leímos también, pero también estamos entendiendo aquí que la mano que el Señor usa para guiarte, para sostenerte,
para salvarte, es también su diestra. A mirar algo bien interesante a continuación, porque hay un capítulo de la Biblia en donde las dos ideas aparecen en un mismo capítulo. Las dos ideas de tu derecha y la derecha de Dios aparecen en un mismo capítulo. ¿Será eso posible? Sí, es posible. Isaías 41, vayan un poquito más adelante del Salmo. Y ahora Isaías 41. ¿Qué estamos tratando de aprender a hacer, hermanos? Ok, ¿qué es lo que está en juego? Estamos aprendiendo a caminar con Dios. Isaías 41. Y yo sé que el versículo 10, algunos hasta de memoria lo saben. Es un versículo, es una promesa demasiado completa, muy linda, digna de enmarcar y de recordar cuando estés en momentos de desánimo, de aflicción, de debilidad. No temas, 41:10. No temas, que yo estoy contigo. ¿Alguien llegó esta noche con miedo? ¿Miedo a algo o a alguien? No temas. ¿Quién está contigo? El Señor. No desmayes. ¿Alguien llegó cansado de cargar con esos problemas? No desmayes. Que yo soy tu Dios, que te fortalezco, te doy fuerzas. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. Un texto clásico, ¿verdad? Dios tiene suficientes recursos en su diestra para ayudarte, para sustentarte, para sostenerte. Pero si tú bajas un poquito en el versículo 13, mira lo que Dios mismo dice. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene, ¿de dónde? De tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Las dos ideas en un mismo capítulo a la distancia de unos 2 o 3 versículos. Ahora, si trasladamos el concepto de que Dios me sostiene de su diestra y toma mi mano derecha al mundo real, ¿cierto? Bajémonos de las páginas de la Biblia, ahora aterricémonos en nuestra vida real. Pues ¿cómo sería eso de caminar con alguien ambos cogidos de la mano derecha? A ver, voy a necesitar un ayudante o una ayudante, alguien que me ayude. ¿Quién quiere venir a ayudarme a hacer aquí un ejemplo? Gracias. Recuérdame tu nombre. José. José, gracias por aceptar ayudarme. Hazte por aquí. ¿Cuál es tu mano derecha? Tu diestra. La mía es esta. Si José y yo quisiésemos caminar juntos, agarrados ambos de la mano derecha, dame tu derecha, ¿cómo haríamos para caminar los dos agarrados así? Intentémoslo. Como difícil, ¿verdad? De pronto hasta terminamos dando vueltas. Pues sabes, hay una manera. Y la manera ya la leímos. Quizás ni nos dimos cuenta que el Salmo 16 dice, al Señor he puesto delante de mí y está a mi diestra y no tropezaré. ¿Quién es el que va delante de José? Dios. Va adelante, lo va sosteniendo ¿de dónde? De su mano derecha. ¿Con qué? Con su diestra. Y si un día llegan a la vida de José los problemas, ¿con quién se tienen que encontrar esos problemas? Primero, si José va aferrado de Dios. Ok. Si viene una tentación a la vida de José, ¿quién le hace frente primero a la tentación? Si José va aferrado. Dios. Si viene un enemigo, ¿quién se las ve primero con ese enemigo si es que José va agarrado de la diestra de Dios? Dios. Hay una linda forma de andar con Dios agarrado ¿de dónde? De su diestra. Gracias, José. Buen modelo. ¿Ustedes creen, tú crees que en tu vida real eso puede pasar? Que tú puedes salir de casa y decir, Señor, hoy tú vas a ir delante de mí. Me voy a agarrar de tu mano. Y tú respondes. Y tú dirige
Tú manda, tú dime qué es lo que hay que decir, hacer, pensar, decidir. ¿Sabes? El secreto de una vida verdaderamente feliz es ese. Que tú le dejes al Señor conducir tu vida de esa forma. Y puede ser más real de lo que tú estás imaginando. Yo aprendí cuán real puede ser caminar con Dios gracias a una experiencia que viví y la voy a contar para terminar. Hoy es domingo y hay más tiempo que entre semana. Entre semana no me voy a demorar tanto como hoy. Cuando estudié teología en la Universidad Adventista en Medellín, conocí un estudiante también de la Facultad de Teología que estudiaba un semestre antes, es decir, estaba en un semestre más abajo que yo, pero no fue difícil saber de él porque su manera de ser, de vivir y de pensar fácilmente se hizo popular en toda la universidad. Él se llama Javier Jaimes. Y Javier, rapidito en la universidad llamó la atención de todos, especialmente de los teólogos, porque tenía una forma de vivir su vida cristiana muy rara, muy distinta a lo común. Y tan raro era la manera como él se comportaba que le pusimos, porque yo participé del apodo que le pusimos, y le decíamos el profeta, porque tenía una forma de buscar a Dios distinta, se la pasaba buscando momentos para orar, le fascinaba andar con su Biblia en la mano a toda hora, leyéndola. Era de los primeritos en llegar a los momentos de devocional, de culto que se hacen en la Universidad Adventista. Y su Biblia para arriba y para abajo, y quienes estudiaban con él contaban que cuando él llegaba a su puesto en el salón, se sentaba y abría la Biblia y se ponía a leer mientras los demás atendían la clase. Y pues no es común ver una persona con una, digamos, con un gusto tan fuerte hacia la Biblia, y a veces parecía hasta fanático. Y de repente el profesor que estaba dando la clase veía que él era el único que tenía la cabeza agachada y los demás mirándole, y entonces lanzaba una pregunta para Javier. Y Javier levantaba la cabeza, contestaba correctamente la pregunta y seguía leyendo. Cuando era la hora de comer, era el show del profeta, porque Javier salía del salón, mientras caminaba a veces lo escuchábamos uno cantar, otras veces iba leyendo la Biblia, otras veces cantando, y uno a veces hasta lo saludaba, y él recibía el saludo, pero no dejaba de cantar. Y llegaba a la fila del restaurante donde todos llegábamos a mediodía, en la mañana, en la noche a buscar el alimento, y él llegaba a la fila del restaurante cantando, con su Biblia en la mano, colocaba su Biblia debajo del brazo para tomar la bandeja de los alimentos, recibía los alimentos sin dejar de cantar, y se iba para una mesa al final del pasillo, descargaba su bandeja sobre la mesa, corría a una silla, y cualquier persona con los 5 sentidos bien puestos pensaba se va a sentar, pero no se sentaba, sino que daba la vuelta a la mesa, corría a otra silla y ahí sí se sentaba. Y cuando tú ves eso en una persona, lo primero que tú dices, ese está loco. Ese alguna vitamina le faltó en la infancia. Y uno pues es muy dado a juzgar, ¿verdad?
sin preguntar, y nadie se atrevía a preguntarle a Javier por qué hacía lo que hacía, por qué oraba con esa insistencia, por qué el cuarto de oración del hogar de hombres permanecía siempre ocupado, por qué él estaba orando, por qué era el primero en llegar a los cultos, por qué la Biblia para arriba y para abajo, por qué su forma de... Nadie le preguntaba. Un semestre, después de un tiempo, Javier no volvió. El show del profeta no se volvió a ver. Supimos que no había tenido recursos suficientes para seguir estudiando y que se había quedado en su ciudad colportando. Colportar, los que saben, es un oficio, es un trabajo que frecuentan los estudiantes y es vender libros para poder, sí, pagar sus estudios, para poder sufragar sus estudios. Y no volvimos a ver al profeta. Y un día yo recibí la invitación a colportar, sentí el llamado a colportar, y me enviaron a colportar a la ciudad de Bucaramanga, una ciudad que no conocía, primera vez que iba a Bucaramanga a vender libros. Así que los primeros días en una ciudad extraña, ajena, pues no fueron fáciles, no vendía mucho, vendía lo más baratico, revistas. Y un día, cansado de haber caminado bastante ese día, vi que en una cafetería decía minutos baratos, minutos a 100. Estamos hablando de hace como 15 años, minutos a 100 hace 15 años era realmente una ganga. Y entonces yo dije, esta es mi oportunidad de desahogar mi cansancio llamando a mi amada, de la que les hablé anoche. Y entonces me metí a esa cafetería con la intención de llamar. Y qué sorpresa me llevé cuando al entrar a esa cafetería, en una de las mesas de ese lugar, con la Biblia abierta, estaba sentado el profeta. Y la reacción que yo tuve tan pronto lo vi fue dar media vuelta y decir, ojalá no me haya visto. ¿A usted no les ha pasado que usted no quisiera saludar a alguien y se hace loco y dice, uy, ojalá que no me vio? Hagamos de cuenta que no lo vi. Y yo estaba por salir de ese lugar cuando escuché fuerte y claro detrás de mí mi nombre. Y el profeta me llamó, me dijo, Julián. Ahí ya no hubo escapatoria, ¿verdad? Tuve que voltear de nuevo y mirarlo. Se levantó de la mesa y me saludó, Julián, qué sorpresa verlo acá. Todo me imaginé menos volver a ver a alguien de la universidad por aquí. Julián, ¿cómo ha estado? ¿Qué lo trae por Bucaramanga? Y yo pasé saliva y dije, uy, me tocó decirle lo que vine a hacer. Bueno, estoy colportando, le dije, y me dijo, qué bueno, yo también. Y si quiere, podemos colportar juntos. Y yo por dentro dije, uy, ¿qué tal que eso sea contagioso? Y la locura del profeta se me pegue. Pero después pensé, bueno, me está yendo mal, no conozco la ciudad, él es de Bucaramanga, dije, pues quizás no pierdo mucho. Y acepté. Y acepté para darme cuenta en los siguientes días que pasaron que el profeta no había cambiado, seguía igual de loco. Pero en esa ocasión Dios me permitió entender su locura. Y caminando con él, y orando con él, y escuchándolo a él, entendí por qué hacía lo que hacía. Y me di cuenta que una de sus costumbres, además de las que ya en la universidad le había conocido, era caminar con su mano derecha siempre empuñada y en su otra mano su maletín de los libros, y aquí la mano cerrada, solo la abría para saludar a alguien. Y yo empecé a hacerle preguntas y un día le dije, ven acá, Javier, tú me vas a explicar por qué haces lo que haces. ¿Por qué en la universidad te la pasabas orando en todas partes, a toda hora? En esos días colportando con él, aprendí a orar en los semáforos, hermanos. Íbamos caminando y Javier decía, momento, paremos aquí, vamos a orar. Javier, estamos en la calle, estamos en un semáforo, ¿cómo vamos a orar en la calle?
¿Y qué pasa? Aquí es donde necesitamos a Dios. Vamos a orar. Y me hacía cerrar los ojos en medio de la muchedumbre para orar. ¿Por qué esa insistencia en la oración? Él decía, mira, yo he aprendido que no hay otra manera de que en esta vida nos vaya bien que colocando al Señor siempre, en todo momento, delante de ti. Y Javier, ¿tú por qué ibas a la universidad, al restaurante y al sentarte corrías 2 sillas? Y él me decía, mire, ustedes se reían de mí, yo los veía, pero nunca entendieron que a mí me encantaba sentarme a comer hablando con el Señor. Y yo le pedí al Señor humildemente que se sentara conmigo en la mesa y conversaba con él mientras comía. Y Javier, ¿por qué andas siempre con tu mano empuñada, cerrada, como si tuvieses algún calambre? Me dijo, mira, yo no sé si tú lo creas, pero yo voy aferrado de la mano de Dios. Y le he pedido que vaya tan cerca como sea posible al alcance de mi mano derecha. Y en ese momento yo le hice una pregunta y se las quiero hacer a ustedes. Yo le dije, Javier, dime una cosa, ¿la comunión con Dios es física o es espiritual? ¿Uno anda con Dios física o espiritualmente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuántos creen que uno puede tener comunión con Dios física o que la comunión con Dios es física? Levanten la mano los que piensan que es física. ¿Cuántos creen que es espiritual? Los que no votan, ¿cuántos no creen nada? Bueno, mire la respuesta que él me dio, me llamó la atención porque me dijo, mira, ciertamente la comunión con Dios es espiritual. De hecho, la Biblia dice que los adoradores buscan a Dios en espíritu y en verdad. El Señor es espiritual, es un ser espiritual y hay que buscarlo espiritualmente. Pero me dijo esto, es espiritual, pero tú la disfrutas y la llevas a su máxima expresión cuando la vives como si fuera física. El Señor es un ser espiritual, pero el Señor puede sentarse a la mesa contigo. Tú no puedes tocarlo. Pero si tú invocas su nombre y le dices, Señor, quiero aferrarme de tu diestra, Él va a estar allí. Y pueda que no lo veas, pueda que no lo sientas, pueda que no lo notes, pero en el momento de necesidad, en el momento de angustia, en el momento de duda, en el momento de debilidad, Él se va a manifestar. Puede que te parezca imposible hacer una carrera universitaria con Dios, pero si tú te atreves a poner a Dios delante de ti todos los días, vas a ser un exitoso profesional. Puede que te parezca imposible sacar adelante un hogar que se está despedazando, pero si tú te atreves a colocar a Dios delante de ti usando tu fe, el Señor va a reconstruir tu relación de pareja, va a reconstruir tus hijos. Puede que tu vida haya caído en el abismo que sea, que los errores te hayan llevado a hacerte daño, a herirte y a herir a los que amas. Pero si tú te atreves a extender tu mano y decirle, Señor, te coloco delante de mí, estás a mi diestra, no voy a tropezar con tu ayuda, Él te va a mostrar el camino. Él te va a mostrar el camino. Atrévete a caminar con Dios. Atrévete a hablar más a menudo con Dios. Atrévete a desconectarte de las redes, de esas redes que nos amarran. Atrévete a desconectarte del wifi por un espacio. Atrévete a dejar tu celular fuera de la habitación. Atrévete a desconectarte de las series, de los libros, de... ¿Cuántas cosas nos enredan la cabeza? ¿Cuántas cosas ocupan hoy en día el espacio de tiempo que le corresponde a quién? A Dios. Pero tú atrévete, haz la prueba un día y di para ti mismo un día, hoy voy a caminar con Dios. Y al día siguiente me cuentas
¿Me cuentas la diferencia? Porque cuando tú invocas el nombre de Dios, aunque no lo veas, aunque no lo toques, aunque no lo sientas, Él se manifiesta. Y quiero que te vayas esta noche con una promesa en tu corazón. En el Salmo 38, vayan conmigo a este último versículo. Atrévete a ser amigo de Dios. Y el Salmo 38, es 32. 32:8. Intenta subrayarla en tu Biblia o memorízala. Porque aquí te dice Dios: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Has tenido problemas últimamente para entender lo que te conviene, lo que necesitas, lo que debes hacer? ¿Te cuesta ver el camino por donde debes andar? ¿Eres consciente que has escogido un camino de dolor, de frustración, de esclavitud? ¿Por qué no decirle al Señor esta noche: Señor, yo quiero que de ahora en adelante vayas delante de mí? ¿Por qué no cambiar el rumbo de tu vida dejando a Dios ir primero? Tú no venías preparado, pero esta noche el Señor te hace una invitación que puede cambiar tu vida para siempre. Si tan solo usas tu fe y le dices: Señor, quiero que vayas delante de mí. ¿Habrá esta noche alguna persona necesitada de que Dios muestre el camino, de que Dios desenrede las cosas, de que Dios vaya primero, de que Dios sostenga, defienda, sustente? Si esta noche hay una persona con ese interés, yo quiero invitarte para que seas tú mismo el que se lo diga a Dios, ¿verdad? Yo les dije al comenzar este tema, las cosas más importantes de la Biblia son las más simples, las más sencillas. Esas son las más importantes. Y si tú hoy invitas a Dios a caminar contigo, si tú hoy le abres ese espacio de tu vida para que Él se convierta en tu amigo y empiezas a abrirle tu corazón, habrás aprendido lo más importante en la vida cristiana. Habrás aprendido la clave para ir al cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren orar conmigo para decirle eso a Dios? Somos más grandes delante de Dios si nos arrodillamos, ¿verdad? Vamos a despedirnos de rodillas. Querido Dios, amigo nuestro, esta noche tu palabra nos ha guiado de versículo en versículo a entender que así como Enoc, que pasó 300 años disfrutando de una vida dirigida por ti, así también nosotros podemos terminar de vivir los años que nos queden caminando a tu lado, dejándote ir primero, ir delante. Y Señor, puede ser que en este momento nuestra vida venía siendo dirigida por otro poder. Veníamos haciéndole caso a otras voces. Pero tú nos trajiste esta noche y nos seguirás trayendo noche tras noche, para que entendamos de una vez por todas que en las cosas más simples de la Escritura están las bases de una vida de felicidad y de una vida eterna. Señor, que sea esta noche la ocasión en la que estos hijos tuyos, este rebaño que hoy reuniste,
cada hombre, cada mujer, cada joven, cada padre, cada esposo y esposa, cada uno de nosotros te digamos desde el silencio de nuestro corazón que queremos ser tus amigos, que queremos ser amigos de Dios. Escucha, Señor, la invitación que cada uno te hará. Fija tus ojos sobre cada alma aquí presente. Escúchanos, Señor. Querido Padre, gracias porque hoy nos permitiste hablar contigo, orar, que esa oración siga encendida y que podamos seguir abriendo nuestro corazón para decirte la verdad de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que nos pasa. Levántanos con tu bendición, Señor. Vuélvenos a traer mañana, no importa qué sacrificio haya que hacer. Vuélvenos a motivar para traer una persona más que quizás por nuestra invitación conozca el camino para el cielo. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos al salir de aquí, pues te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor te acompañe. Nos vemos mañana. Muchas gracias, hermanos, por el tener a bien asistir el día de hoy. Mañana los esperamos a las 6:45 de la tarde con el tema la obediencia necesaria para la salvación. Que Dios los bendiga.